A raíz de mis críticas al gobierno de la Cuarta Transformación, supuesta Cuarta Transformación, que no lo es, muchas personas me han preguntado si mi problema es que no me dieron la pensión o si lo que pasa es que no me quitaron la beca. Y siempre tengo que explicarles, entonces ahora quiero hacer esto para que cada vez que me pregunten, pues ya nomás pongo el enlace a este segmento. El gobierno de Morena no me ha dado absolutamente nada, ni le he pedido absolutamente nada, ni quiero absolutamente nada. Vivo de mi trabajo desde los 18 años, muchas gracias, con lo cual tengo 52 años trabajando, bien trabajaditos. Mira. Sé que si yo estuviera simpatizando con Morena, solo simpatizando con Morena, o solo no criticándola, ya me habrían ofrecido algo. Por lo menos me habrían publicado un par de libros, me habrían ofrecido publicar un par de libros. Si yo tuviera precio, ya me habrían comprado. Tengo muchos años, man, muchos años. Y no, resulta que no tengo precio. Morena no lo ha intentado. No lo ha intentado. Pero el PRI lo intentó. Y te voy a contar dos ocasiones. Las dos tienen que ver con, ocurrieron cuando estaba yo trabajando como redactor en revista de revistas, la revista de Excelsior, que se consideraba la madre de Excelsior porque primero se hizo la revista a principios del siglo XX, fines del XIX, no me acuerdo, y la revista generó el periódico Excelsior. Entonces era la mamá de Excelsior y por lo tanto le tenían mucho cariño y ahí estaba yo trabajando de redactor. Que por cierto, no era yo jefe de redacción porque el director lo convencieron de que yo era comunista y entonces no podía tener un comunista de jefe de redacción. Me hubiera preguntado, le hubiera explicado que no, que yo era una cosa muy rara en México llamada socialdemócrata. Pero, bueno, como fuera, yo trabajaba de redactor, trabajaba mediodía por lo siguiente. Siempre he tenido un trabajo aparte del periodismo. No he querido vivir del periodismo porque en México vivir del periodismo implicaba necesariamente recibir dinero del gobierno. Por los sueldos del periodismo en los años 80, 70, cuando yo estuve trabajando, incluso 90, eran una mierda. Pero una mierda pequeñita. Entonces, a ti te daban una fuente: defensa, la Secretaría de Hacienda, Seguro Social, la Secretaría de Transportes, te daban una fuente. Tú cubrías esa fuente, que fundamentalmente era tomar los boletines de prensa que emitía la fuente y llevarlos al periódico. Pero te daban la comisión de la publicidad de esa fuente. Si tú estabas cubriendo precio de la Secretaría de Comercio, cuando la Secretaría de Comercio sacaba un anuncio en el periódico, tú llevabas una comisión. Y tú llevabas el anuncio de la Secretaría de Comercio al periódico. En todos los periódicos esto, no era único, no era exclusivo de Excelsior. Y aparte tu fuente te asignaba un salario, muy superior al que te daba el periódico. El periodismo honesto en esas condiciones es absolutamente imposible por buena gente que seas. O sea, ¿por qué? Porque si haces crítica al secretario que te está dando dinero, primero que nada lo va a considerar una ofensa personal y segundo te lo va a dejar de dar y dejas de ponerle un plato de comida enfrente a tus hijos 3 veces al día, que es de lo que se trata. Entonces yo siempre tuve otro trabajo, yo era productor de audiovisuales, yo era programador en computadora de los propios audiovisuales, escribía guiones para distintas empresas, en comunicación, presentación de productos, lanzamiento de productos, concursos de ventas, todo lo que se comunica dentro de una empresa, yo lo escribía. Discursos del director para que pareciera que era inteligente. Y así logré mantenerme al margen de la corrupción. Ocurrieron dos cosas. Una vez, estaba yo en mi maquinita de escribir, porque no había computadoras todavía, estamos hablando de 1980 y algo, 80 y poquito, y estaba yo en mi máquina de escribir y entra un mensajero de estos que había en México, que eran un poco con traje, con chamarra marrón y casco beige, que era así como semimilitar o semioficial. Y viene, se acerca el señor Mauricio, sí, servidor, saca un sobre y me lo pone en el rodillo de la máquina de escribir. De parte del licenciado Fulanes, y da la media vuelta y pira para allá. Siéntate. No, que me tengo que ir, espera. Abro el sobre
y tenía mi sueldo de 2 semanas del periódico. El sueldo del periódico de 2 semanas. Es decir, si el periódico me daba 100 a la semana, el sobre tenía 200. Dije, ¿y esto qué es? Todos los viernes voy a estar aquí con su sobre, señor Schwartz. Le dije, Nanay del Uruguay, del Paraguay, siéntate. Y llamé al personaje que trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Oye, mira, tengo aquí a tu mensajero. Ay, Mauricio, qué gusto me da. ¿Cómo son los políticos? Oye, si se te hace poco, yo siempre puedo ayudarte. Me dice, no, es que, precisamente, es que esto no me parece correcto. No, es un detalle. Le digo, no, mira, un detalle es mandarme un perfume para mi mujer, una botella de coñac a casa, ¿no? Todavía bebía yo. Pero esto no es un detalle. El dinero lleva microbios, es sucio el efectivo. Entonces, se lo estoy devolviendo a tu mensajero y no te molestes, que no pasa absolutamente nada. Simplemente no me parece correcto. Le devolví el sobre al mensajero y se fue. Esto fue un viernes en la tarde, decía yo. El lunes no estaba el jefe. El lunes en la mañana, 12 del día, una cosa así. No, fue el viernes a mediodía, pues no estaba el jefe. Pues yo solo trabajaba en las mañanas. El lunes como a las 10 de la mañana oigo al director, Enrique Lubet Jr., queridísimo, un tipo rarísimo, pero lo quiero mucho. Schwartz, hijo de toda tu madre, ven para acá, cabrón. Le dije, ¿ahora qué hice? Voy. Me están llamando de todas las dependencias de gobierno que si nos vamos a volver una puta revista de oposición. Y yo dije, ¿yo qué tengo que ver con eso? Que tú le despreciaste un favor al licenciado fulano. Y dije, no, vamos en orden. Él me ofreció dinero y yo no se lo acepté. Pero es que no entiendes que así son las reglas del puto juego. Le dije, no, Enrique, no lo entiendo. Si lo entendiera, no estaría yo teniendo otro trabajo que hago en las tardes y noches, aparte de ser redactor en la revista de revistas. Esa fue una. Enrique estuvo una semana insultándome y hablando mal de mí y explicándole a todo el mundo que lo que pasa es que tenía un imbécil que además creía que era comunista en la máquina de escribir, en una de las tres máquinas de escribir de la redacción de la revista. Abajo del Excelsior, del edificio viejo de Excelsior, había, no sé si exista todavía, un restaurante y bar de postín que se llamaba el Ambassadors, un lugar al que no podías entrar sin corbata. Como yo primero no usaba corbata, se enojaba conmigo Enrique porque no podía ir a cenar, solo podía entrar a tomar una copa al bar del Ambassadors. El AMBA le llamaban. Pero finalmente empecé a ir de corbata porque luego tenías que hacer cosas que tenías que ir. Iba yo de traje y corbata a trabajar la mayoría de los días. Y un día estaba yo tomándome algo en el Ambassador, no me acuerdo si estaba esperando a quién o por qué. Y de pronto vino uno de los camareros, don Mauricio, doña fulana en esa mesa quiere que usted se siente con ellos. Y levanto los ojitos y veo a la secretaria del PRI. Dije, mi madre, ¿qué quieren conmigo estos? Y sí, se movieron, pero traía la comitiva que traen los políticos, ¿no? Y el que estaba sentado junto a ella se quitó para que me sentara. Yo, ay, Mauricio, ¿cómo está? En aquella época, además, no estaba yo solo en revistas. Escribía en como 10 revistas. Yo escribía 8 o 10 artículos a la semana. Casi todos de política. Mauricio, ¿cómo está? Que, ay, lo leo mucho. Lo siento, doña Irma. Pero bueno, usted va duro, ¿verdad? Digo, no voy duro, digo las cosas como son y pues, me refiero a lo que ustedes hacen, no me invento nada, señora. No, pero me parece muy bien que si usted es un periodista valiente. Oiga, don Mauricio, y usted nunca, después de un rato de conversar, no esto fue en 2 segundos, si después de un largo rato de conversar, dice, don Mauricio, usted nunca ha pensado en un puesto de elección popular. Es que me están ofreciendo una diputación, me están ofreciendo ser diputado. Afortunadamente en aquel momento todavía existía el artículo 88 de la Constitución, que implicaba que yo no podía tener puestos de elección popular porque yo era hijo de una persona que no era mexicano por nacimiento, que mi padre adoptivo, pero que
sabemos que es mi padre adoptivo, pero le había firmado mi acta de nacimiento. Y entonces él era un señor que había nacido en Polonia y luego se nacionalizó mexicano. Entonces le dije, señora, pero mire, nunca me lo he planteado porque como mi padre no es mexicano por nacimiento, yo no puedo acceder a ningún puesto de elección popular. Se quedó así, pues cuánto, lo siento, don Manuel, no se preocupe. Dije, sí, okay. Yo no tengo problema. Y ahí me fui. Años después a un amigo mío, fíjate, un compañero del periódico, por una pelea que tuvo con un policía que sufrió una lesión gravísima, lo callaron ofreciéndole una diputación. Fue diputado 12 años, una cosa así. Es decir, sí pude recibir, pero nunca quise. Y no porque sea yo especialmente... es la honestidad elemental de alguien que afortunadamente no lo necesitó, porque si lo hubiera necesitado habría tenido que aceptarlo, como mis compañeros tuvieron que aceptarlo en el periódico, o los de la revista, o muchos que recibieron en distintos momentos distintas prebendas del PRI, porque lo necesitaban para ponerle plato de comida enfrente 3 veces al día a sus hijos. Y yo afortunadamente con mi trabajo como comunicador, como productor, como escritor, como redactor, como guionista, como programador, como director a veces de grabaciones de locutores, etc., me pude dar el lujo de no corromperme. Queda esto listo para que sepan que si tuviera yo precio ya me habrían comprado, que lo intentaron y resulta que no tengo.